a esa parte del tema. Creo que habíamos quedado acá, Yo quiero leer esto. que era Yo el quiero tema leer. de ya cuando se consolidan los partidos políticos que pasan de llamarse a centralistas a conservadores y de federalistas a liberales. Y obviamente ahí comienza el tema de tire y afloje, ¿no? Como que si estoy yo, entonces hago esto, pero si estoy yo, hago aquello. Y pues así empezó el caos en el país. Que muchas de esas decisiones que se tomaron son producto de muchas de las crisis que actualmente tenemos en el país. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a terminar con la economía. ¿Qué tipo de economía manejaba esa República de la Nueva Quiero Granada leer esto. después de consolidarse ya como un Estado? Jordan, claro, ayúdame con el primer párrafo que dice la economía de la República de la Nueva Granada. Ok, profe. La economía de la República de la Nueva Granada se basó en la comercialización de productos agrarios, agrarios provenientes de diferentes partes del país, además de la apertura de los puertos a potencias extranjeras diferentes, Quiero leer. lo que ocasionó tratos desiguales con la naciente República Hispánica. Bueno, pasa algo importante en la economía cuando se da el proceso de independencia. Nosotros durante la colonia española producíamos más que todo productos netamente agrarios, o sea, trabajábamos lo que eran las frutas, verduras, etcétera, etcétera, y eso era lo que exportábamos a España. Nosotros como colonia no podíamos venderle a otras colonias, sino que todo eso que lo agarraba España para su consumo o para ellos venderlo a otros países. Pero a nosotros no nos benefició ese comercio porque nosotros solamente aportábamos material, pero no recibíamos ganancias, como dicen por ahí. Entonces, cuando ocurre el proceso de independencia, la República de la Nueva Granada empieza a entablar conversaciones con otras naciones nacientes también, que se habían independizado. Por ejemplo, en el norte ya se había independizado de los ingleses, de la colonia inglesa, los estadounidenses, los canadienses, también se había independizado en parte de Sudamérica, lo que es Chile, Argentina, etcétera, etcétera. Y pues cuando ya pudieron vender sus productos, pues nosotros también lo empezamos a hacer. Pero como nosotros no tuvimos la capacidad industrial, porque España no posibilitó ese desarrollo industrial durante la colonia, nos quedaba solamente lo mismo que estábamos produciendo, que era productos netamente ¿qué? Agrícolas. Entonces vendíamos esos productos. Yo quiero leer. Obviamente España no nos iba a vender, porque pues véanlo de este modo, ustedes tienen un territorio que colonizaron y de un momento a otro ese territorio le dice, yo ya no soy parte de usted, ya me independicé. ¿Qué pasaría si ese territorio que después viene y le dice, yo le vendo mis productos, pero ustedes van a decir, pero ¿cómo así si usted era mi colonia? ¿Cómo así que me va a vender? Si usted era colonia mía, además si usted se independizó ilegalmente, nosotros no le dimos esa independencia. Entonces, imagínense España, la herida que tenía cuando ocurrió la independencia y que todavía se le recuerda en la historia, porque España se decía que pues pasó de ser un imperio que ocupó casi la mitad del mundo a solamente otra vez su propio territorio. Entonces, España fue como la reír de las potencias europeas en ese caso. ¿Listo? Porque pues digamos Inglaterra pues perdió las colonias de lo que hoy es Estados Unidos y parte de Canadá, pero mantuvo sus colonias en lo que es parte de China, parte de la India, parte de África, y aún así esos países siguen siendo colonias de Inglaterra, como por ejemplo en Profe, China, la ciudad de Hong Kong, que no es la capital de China porque era territorio inglés. Todavía, pues, bueno, eso fue hasta después la independencia, pero es una independencia mucho más reciente. ¿Listo? Entonces, la apertura a la venta de otras potencias extranjeras que no fuese España, porque España pues no nos quería comprar porque obviamente pasamos de ser su colonia a venderles y ellos ya no querían. Entonces sea un proceso en que ya las potencias nos vieron mal ahí, ¿no? Como que no, esa gente no podemos comercializar con ellos porque traicionaron a España, o sea,
se independizaron de España sin su consentimiento. Entonces, por eso la economía de nosotros también tuvo cierta recogida, o sea, no prosperó muy bien a esos principios, porque pues casi nadie nos quería comprar los productos que comercializábamos acá por culpa de la corona española. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. No, señor. Profe, yo quiero leer. Listo. O sea que España tenía varios territorios y después quedó con el de él, o sea, solo. Claro, porque es que España, las mayores colonias que tenía eran Sudamérica, o sea, lo que después fue México, lo que, bueno, todo el continente que habla español, la parte del continente que habla español, todo eso era parte de España. Y eso, bueno, con ustedes no lo vimos, con Cuarto fue que vimos el tema de la conquista. Entonces, España pasa de ser ese gran imperio donde extraía grandes cantidades de oro, grandes cantidades de riquezas, y de un momento a otro sus colonias la traicionan, o sea, se independizan, y pues España ya queda prácticamente sin ningún ingreso, porque ya cada colonia se, se autorregulaba, se administraba sin necesidad de la intervención de los españoles. Por eso acá en Colombia, lo que fue la Nueva Granada, hubo un proceso después de diversos intentos de independencia que se llama la Reconquista, el proceso de donde España envía casi 12.000 hombres a Cartagena, sitia Cartagena, muere como un poco de gente en esa toma de Cartagena, y después llega aquí a Santa Fe de Bogotá nuevamente proclamando ese territorio como parte de la corona española. Eso ya lo veremos más adelante. Pero entonces es algo importante, hay que recalcar que España pues ya no quería saber nada de nosotros porque pues nosotros nos independizamos de ella. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Profe, yo leo. Bueno, Profe, yo leo entonces el primero. Yo leo el primero. démosle la No, yo leí palabra. Profe, Alison lee primero y José Ángel, Juan José. Juan José lee después, ¿listo? Entonces, dale, Alison, con el tema de la economía de la Nueva Granada. La economía de la Nueva Granada durante la colonia se centró en la minería y la agricultura. El excesivo control de la metrópoli sobre todos los ámbitos de la producción y el recaudo de impuestos llevaron a que la economía fuera poco dinámica. Listo. Resulta que como nosotros no vendíamos nada durante la colonia, sino que España era que traía sus barcos, los cargábamos de minerales, de productos, y ellos se los llevaban allá a España y ellos eran los que vendían. O sea, en realidad nosotros no ganábamos nada, sino solamente extraíamos minerales. Cuando pasa el proceso de la independencia y ya se conforma la República de la Nueva Granada, pues nuestra economía no era muy variada, porque pues nosotros solo nos dedicamos a explotar minerales y a cultivar tierras y a producir telas. No nos encaminamos a un proceso de industrialización, o sea, a poner industria en torno a esos procesos. ¿Y eso qué hizo? ¿Qué causó? Nosotros pues nos atrasamos bastante y Profe, no podíamos responder a otra exigencia. Un ejemplo, que otro país nos pidiera, necesito que me traiga unas 20 toneladas de caucho. Resulta que nosotros no teníamos maquinaria para poder extraer el caucho, porque eso lo hacían en España. Entonces, nos vimos obligados a mantener ciertas cosas y la economía se cerró, mejor dicho, se mantuvo en un foco que no dejaba salir a ningún lado. Ya después con ciertos desbloqueos por parte de los españoles, pues nosotros empezamos a salir un poco, pero en sí también ese fue un problema del subdesarrollo de nuestra economía, que profe, no se posibilitó desde la colonia un sistema más eficaz con las colonias, ¿listo? Sí, ¿alguien me iba a decir algo? sí, profe. Y si nosotros no nos hubiéramos independizado de España, nosotros, Quería leer. Espérame, Juan José, que voy a responder primero la pregunta de Brian. ¿Cuál es la pregunta? Perdóname. nosotros no nos hubiéramos independizado de España, ¿seguiríamos así como estamos o diferente manera?
Yo creo que inclusive peor, porque digamos nosotros si hubiéramos dependido 100% de España, hubiéramos sido vulnerables a si España en algún momento tuviera una guerra. Y eso, digamos, con el proceso de independencia se dio porque España entró en guerra con Francia en la época de Napoleón Bonaparte. Napoleón toma preso el rey de España y cuando los criollos, que eran los que habitaban acá, hijos de españoles nacidos en América, vieron ese problema, vieron que España estaba debilitada. Entonces, hubiera sido peor porque fíjate, si a España le iba mal, a nosotros peor. Entonces, eso fue algo importante, esa independencia, porque España mantuvo un modelo económico que solo compraba, como ya tenía grandes cantidades de oro de la parte de sus colonias, solo compraba y no creó industria. O sea, España hoy en día, aunque a lo poco que se dice, España hoy en día no tiene un desarrollo industrial. O sea, nosotros no vemos marcas de carros de España ni vemos marcas de televisor hechos en España porque ellos no desarrollaron esa industria, a diferencia de los alemanes, de los ingleses, de los franceses inclusive, que sí desarrollaron industria. España no lo hizo porque se dedicó solamente a comprar. O sea, en vez de comprar la maquinaria para producir ciertos objetos, compraba a los objetos ya hechos porque tenía con qué. ¿Por qué? Porque estaban las colonias de aquí de Sudamérica. Si hubiera seguido el proceso de colonia por parte de España, pues inclusive estaríamos mucho peor. Y, y nuestro desarrollo sería mucho menor porque no sería, o sea, nuestro desarrollo dependería de lo que aprobara o no aprobara España. Entonces, si España económicamente le iba mal o si militarmente le iba mal, si entrara en una guerra, nosotros caeríamos en ese proceso de que nos invadiera también ese país que tuvo guerra con España. Inclusive, ¿alguien sabe por qué? Yo les expliqué una vez por qué le decían la heroica Cartagena, ¿sí? No, profe, no, nunca. Que fue cuando invadieron los ingleses aquí, Cartagena, y los españoles lo replegaron. No saben de esa No, historia. no, profe, usted no nos explicó nada de eso. Bueno, entonces, Sí, no, Cartagena le dicen la heroica porque por allá en el siglo XVI, sí, creo que en el siglo XVI, XVII, España pues no permitía que ninguna potencia comercializara sus productos acá. O sea, Inglaterra quería comercializar diversos productos que traía de sus propias colonias en Norteamérica, lo que hoy es Estados Unidos, también en la India con el tema del opio y todo eso. Y acá traían sus productos y los españoles no los dejaban comercializar. O sea, los españoles mantuvieron un monopolio que solo entre ellos hacían los comercios, pero no dejaban entrar otras potencias para evitar que influenciaran la independencia de las colonias, porque muchas de esos países traían también ideas. Les decían, ustedes independícense y comercializan con nosotros, y nosotros les podemos facilitar muchas cosas. Creo que hubiera sido mejor si los ingleses nos hubieran invadido, porque fíjense en el ejemplo de Estados Unidos, desarrolló industria y hoy en día es una potencia. Entonces, es algo muy, muy dramático en el tema de que pues, en esa historia, pues al invadirnos los ingleses, como se dieron cuenta de que España no dejaba comercializar, entonces, ¿qué dijo la reina de Inglaterra? Dijo, ah, bueno, entonces vamos a invadir las colonias españolas, vamos a quitarles esas colonias. Pasa eso, llegan acá 200 embarcaciones llenas de ingleses, de soldados ingleses, llegan a la costa de Cartagena y comienza ahí como la batalla con los españoles. Los españoles ya tenían ahí una fortaleza que es el castillo de San Felipe. Quienes han ido a Cartagena ven la muralla. Ese era el primer fuerte ahí bueno, era para los piratas y también evitar invasiones de otros países. Fue el caso de ¿Habían piratas, profe? claro, la piratería. Es más, los barcos españoles que salían llenos de oro de acá hacia España, los piratas los interceptaban, les quitaban toda esa riqueza y pues, porque como había tanto oro acá, pues todo el mundo quería tajada de ese oro y pues los españoles también se vieron sitiados por, por naves de otros países, de otras potencias que también querían ese oro de Sudamérica. Entonces, si se dan cuenta, pues España después de la independencia quedó como el reír por el tema
de que Profe, pues se le independizó un gran territorio, ¿no? No era un pedacito, fue casi medio continente que tenía bajo su poder. ¿Listo? ¿y se Bueno, lo quitó todos los ingleses? no, los O ingleses, sea que ellos nos robaron la plata que nosotros teníamos. claro, imagínate que en lo que es hoy el Uh, Perú, lo que es hoy el Perú y lo que es Bolivia, Bolivia era gran, Bolivia hoy en día casi no tiene minas de plata, porque todas fueron secadas por los españoles. Bolivia era un gran productor de plata, inclusive era propicia para ser el centro del imperio en las colonias. Perú también, porque Perú había conquistado los incas y los incas manejaban mucho el tema del oro. Y o sea, obviamente acá pues hubo un saqueo tremendo. Inclusive Colombia todavía nosotros explotamos oro, que es cuando ustedes por ahí ven en noticias que la minería es ilegal. Eso es que encuentran yacimientos de oro una persona particular y trae una maquinaria y empieza a escarbar, pero sin permisos ambientales ni nada, ni pagar impuestos. Era algo más el tema así de la explotación. Pero bueno, terminando la historia de la heroica, resulta que los españoles comenzaron a defenderse de los ingleses atacaron con todo lo que tenían a Cartagena, pero entonces les falló algo a los ingleses. Resulta que los españoles ya estaban aclimatizados porque los ingleses son del norte, son de las estaciones, no son del Caribe, que el Caribe es mucho más caluroso y hay enfermedades tropicales. Entonces los españoles ya tenían esa inmunidad y los ingleses se comenzaron a enfermar en sus barcos. Cuando ya se dieron cuenta de que estaban muy debilitados, pues los españoles devolvieron el golpe y pues evitaron esa invasión. Por eso a Cartagena le dicen la heroica, porque pues evitó la invasión de los ingleses. Si hubieran los ingleses invadido, como lo tenían planeado, pues imagínense cómo serían las condiciones ahorita. Tendríamos buses de dos pisos, hablaríamos inglés hablaríamos inglés y tendríamos buses de dos pisos. ¿Listo? y sería un Y país aprenderíamos, Y pues si y hubiera, aprenderíamos español. ya no hablaríamos español y habríamos desarrollado la industria. O sea, sí, seríamos una potencia en este caso. Bueno, pero pues sí. por el des- Profe, ¿Listo? ¿Más preguntas y Profe, inquietudes? profe, lo necesita no, Diego. señor. Listo, entonces, Juan José, ayúdame a leer el último punto, por favor. El último párrafo. Los españoles tenían... Profe, y en vez de inglés. Profe, profe, ¿es esta? ¿Esta que está aquí? ¿Esta que está aquí? Listo, organicémonos un poco. Diego, ¿cuál es su pregunta? Y después le doy la palabra a Juan José. Aló. Hola Ángela, ¿cómo estás? Profe, en vez de hablar en vez de aprender español de inglés, aprenderíamos español si hubiéramos Claro. estado así. Te voy a regalar entonces Claro. la llamada. Los ingleses inclusive la segunda lengua que tienen para aprender es el español. Muchos extranjeros vienen a aprender español acá, en Colombia. Y eso lo pagan muy bien, la enseñanza del español a Bueno. los extranjeros. Bueno, cerrando eso. Juan José, llama a leer el último punto, por favor. Oye, Este, profe, ¿este que está aquí? Sí, señor. sí. Ok. Los españoles tenían Los españoles tenían el monopolio sobre la explotación minera al servicio de las arcas de la península, hacia donde partían la mayoría de los metales. A su vez, la corona tenía el monopolio en el comercio de productos manufacturados, manufacturados hacia las colonias. Ya. Es decir que, Bueno, dale. que Te voy el- a regalar la llamada porque España solamente se dedicaba a que la colonia le enviara sus productos, los minerales, las materias primas, y no permitió que las colonias comercializaran con otros países, como sí pasó con las colonias en Norteamérica. En Norteamérica las colonias sí comercializaban con los franceses, comercializaban con portugueses, y pues les posibilitó
impulsar un poco más su economía, pero nosotros solamente producíamos, más no teníamos ganancias. ¿Listo? ¿Hay preguntas y inquietudes hasta ahí? No, señor. No, señor. Listo, muchachos. Entonces, creo que podemos dejar hasta ahí porque pues el taller es un poco largo, entonces es mejor dejarlo para la siguiente clase. Y así lo podemos trabajar un poco con más un poco de tiempo, ¿listo? Sí, señor. Entonces, muchachos, no viendo más preguntas, nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de Chao, los mañana. quiero mucho. Hasta luego, Chao. muchachos. Chao. Chao. Chao, 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 chao.